Shaking hands. I was at a hospital the other night where I think there were actually a few coronavirus. As you know, China tried to say at one point, maybe they're stopped now, that it was caused by American soldiers. That can't happen. It's not going to happen. Not as long as I'm president. It comes from China. Algunas pocas autoridades estatales y municipales deben abandonar el concepto de tierra arrasada, la prohibición de transporte, el cierre del comercio y el confinamiento masivo. No se puede uno abrazar, hay que abrazarse. No pasa nada, o sea, y así, o sea, nada de confrontación, de pleito. A medida que se esparce el virus letal, también se esparce la ansiedad, el miedo, las teorías y rumores sobre verdades ocultas y la incertidumbre global. Estos son algunos de los engaños, suposiciones y teorías detrás de la actual crisis mundial de salud pública. La figura presidencial de cualquier país está investida con poder y autoridad. Incluso algunos denominan a presidentes de ciertos países como los hombres más poderosos del mundo. Esta ilusión de control ha llevado a algunos mandatarios a tomar posturas aparentemente negligentes frente a la emergencia global del coronavirus. Más allá de las medidas iniciales de Pekín de tapar el sol con un dedo y omitir la gravedad del recién descubierto COVID-19, está la soberbia inicial de mandatarios como el primer ministro británico Boris Johnson, quien al inicio de los contagios en Gran Bretaña implícitamente sugirió una estrategia bastante distinta al resto de Europa. Mientras Italia, España, Francia y Alemania adoptaban medidas para disminuir la rapidez de contagio y minimizar el número de víctimas mortales por el COVID-19, Gran Bretaña parecía adoptar una estrategia de inmunidad de manada, sugiriendo que un contagio masivo crearía inmunidad en la población, aunque a costa del aumento en el número de defunciones. Tras la fuerte polémica causada por esta sugerencia, tarde y reticentemente el primer ministro optó por tomar medidas conservadoras para minimizar los contagios. El discurso, sin embargo, cambió radicalmente cuando él mismo se convirtió en una víctima del COVID-19 y, obligado a enfrentar su propia vulnerabilidad, aislado en su hogar, exhortó a sus ciudadanos a permanecer en casa a toda costa. Taken a test that has come out positive, so I am working from home, I'm self-isolating. El virus finalmente alcanzó el continente americano y en lugar de aprender de los fallos y deficiencias de los primeros afectados, algunos mandatarios parecen cometer los mismos errores y peores. En Estados Unidos, Donald Trump ha sido fuertemente criticado por su acercamiento laxo al problema y la adopción tardía de medidas de contención, lo que hoy ha puesto a su país como el número 1 en casos registrados y con más defunciones que China, epicentro inicial de la enfermedad. Trump, al igual que Boris Johnson, se vio forzado a cambiar su discurso e incluso aceptar ayuda de sus adversarios como Rusia y China, a quien acusó de haber causado intencionalmente este desastre mundial. Jair Bolsonaro no parece ser harina de otro costal, pues de inicio mostró su rechazo abiertamente a las medidas de confinamiento y suspensión de actividades adoptadas por algunos de sus gobernadores frente a la escalada de casos en el país. Como si estuviera en negación de la realidad, Bolsonaro comparó al COVID-19 con un resfriadito y llegó a sugerir la inmunidad de los brasileños. Según el mandatario, un brasileño no se contagia pues es capaz de bucear en una alcantarilla sin que le pase nada. Desafortunadamente, México tampoco parece ser la excepción, y el presidente Andrés Manuel López Obrador también minimizó el problema y produjo un discurso contradictorio, pues mientras su gabinete emprendía la jornada de sana distancia, el mandatario sugería contacto físico con el aumento diario de casos y frente al temor de una saturación de los servicios médicos, que de por sí
carecen de organización y recursos. El presidente tuvo que cambiar su discurso una vez más. El poder presidencial se vio derrotado por un enemigo implacable que amenaza con colapsar no solo la salud pública, sino también la economía y la confianza del pueblo en sus gobernantes. Coronavirus, you know that, right? Coronavirus. We think we have it very well under control. We have very little problem in this country at this moment. We pretty much shut it down coming in from China. A lot of people think that goes away in April with the heat, as the heat comes in. We're in great shape. I think the numbers are going to get progressively better as we go along. We have it very much under control in this country. Because of all we've done, the risk, the hoax is on them. I'm not talking about what's happening here. Certainly not referring to this. How could anybody refer to this? This is very serious stuff. Anybody that needs a test can have a test. This is the most aggressive and comprehensive effort to confront a foreign virus in modern history. I've always known this is a pandemic. Hay que abrazarse. No pasa nada.